fue lo que dijiste, mi Señor. Pedir se os dará, buscar y encontrarás. No cansaremos de tocar, no cansaremos de gritar. Vine a pedir, vine a buscar, vine a tocar, vine a recibir, Señor, lo sobrenatural. Vine a pedir, vine a buscar, vine a tocar, vine a recibir, Señor, lo sobrenatural. Hay algo importante para nosotros aquí. Todo está conectado, todas las cosas están, hay una conexión. ¿Ya está grabando? Todas las cosas, hay una conexión que nosotros necesitamos entenderla. Necesitamos conectarnos a esa situación. Hace un rato, cuando estábamos en el tiempo del estudio bíblico, cuando estábamos hablando de la oración, veíamos que es necesario que nosotros entendamos que hay un Dios y ese Dios tiene señorío absoluto. Y no solamente que hay un Dios, pero también hay un proyecto de Dios. Y nosotros tenemos que adaptarlo a nuestra vida, ajustarnos a ese proyecto nosotros. Parte de ese proyecto de Dios se llama herencia. Así que quiero pedir que abras la Biblia conmigo, capítulo 8 del libro de los Romanos, capítulo 8, y leemos unos versos ahí, versículo 12 al 17. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, así que hermanos, Romanos 8, 12 al 17. Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. El verso 17 dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Cristo, gracias, Señor, por la palabra que esta mañana tienes para nosotros. Ayúdanos, Dios, para que caminemos en tu promesa, en tu palabra, para que nosotros podamos entenderla, Señor, y hacerla nuestra. Bendícenos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Así que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos una herencia. Hay una herencia para cada uno de los que son hijos de Dios. Pero tenemos un pequeño gran problema. A veces nosotros no queremos entender, y cuando digo nosotros me refiero al ser humano, no necesariamente a ustedes o a mí, sino al ser humano. No quiere entender que Dios es un Dios de orden, un Dios de principios. Y en algunas ocasiones, nosotros como seres humanos, queremos la herencia de Dios, pero no queremos pagar el precio de la herencia. En otras veces queremos la herencia, pero vamos a pedirla antes de que sea tiempo. Y en otras ocasiones, nunca la pedimos. Nosotros debemos entender qué es el lugar que Dios tiene para nosotros y en qué punto estamos. Si la palabra del Señor dice que tenemos una herencia, es porque tenemos una herencia.
Y la herencia de Dios pudiera ser para nosotros, fíjense bien, para nosotros pudiera ser el cielo. Pero no está limitado exclusivamente al cielo. La herencia de Dios puede ser algo también aquí en la tierra. Dios tiene algo para nosotros. De hecho, tiene muchas cosas aquí y ahora. Hay demasiado que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, Dios nos llama a que seamos personas de éxito. Dios nos llama a que seamos personas de prosperidad. Dios nos llama a que seamos personas de paz. Que seamos personas que aportemos a la solución de problemas y no a crear problemas. Dios nos llama a que seamos representantes de Dios aquí en la tierra. Entonces, hay una herencia. Pero quisiera enfocarme por un momento a las dos situaciones que dije. Primero, a veces venimos antes de tiempo a reclamarla, y segundo, a veces nunca la reclamamos. La herencia de Dios tiene que ver directamente, este es el problema para nosotros ahora. La iglesia de Dios tiene que ver directamente que nosotros necesitamos un Padre que nos haga heredar la herencia de Dios. Hace un rato yo les decía que Dios es un Dios que libera la autoridad, delega autoridad, la delega en hombres, en personas de carne y hueso como nosotros, personas que tienen sus fallos y sus aciertos, personas que se mueren, personas que se enferman, personas que se enojan de cuando en cuando, se entristecen, es decir, seres humanos como nosotros. Pero aún así, a Dios le ha placido poner parte de su autoridad. Y entonces a esto se le llama padres espirituales. Padres espirituales. De hecho, una de las mejores cosas que pueden sucedernos a nosotros en la iglesia, una de las mejores cosas que podrían sucedernos es que tuviéramos un sentido de pertenencia. Fíjese bien, sentido de pertenencia, de modo que nosotros pudiéramos tener bien claro en nuestro espíritu, que le pertenecemos a Dios. Y por lo tanto, porque le pertenecemos a Dios, entonces nosotros estamos conectados con Él. Vean esta situación. ¿Se acuerdan la historia con la parábola del hijo pródigo? En esa parábola, este muchacho está bien en el capítulo 16 de de Lucas, capítulo 16. Miren lo que sucede. Este muchacho viene, parece ser que solamente eran dos hermanos, el mayor y el menor de ellos viene donde su padre y le dice: dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre no se la niega, se la da. Y este muchacho toma la herencia, a los poquitos días prepara su maleta y se va con el dinero que el padre le dio. Y malgasta todo, dice la palabra del Señor. Vive perdidamente, desordenadamente, malgasta todo. Como no tenía cuidado de lo que le había sido dado, como no sabía cómo manejarlo, entonces lo perdió todo y de pronto se quedó sin nada. Y casualmente en ese momento viene un tiempo de hambre, un tiempo de escasez, un tiempo difícil para la región donde vivía, y entonces el muchacho se queda sin pan y sin gallinas, sin nada. Se quedó sin dinero y se quedó sin amigos. Y entonces empieza a buscar un trabajito. Y encuentra trabajo alimentando cerdos. Ese era el futuro que me quedaba. Por otro lado, su hermano mayor, él se queda en casa. Y este no reclama la herencia. Este simplemente se queda, guarda silencio, sigue su vida. Cuando el hijo pródigo regresa a la casa, viene cambiado, viene transformado, viene pidiéndole a su padre, o tratando de pedirle, mejor dicho, que no le tome como su hijo, sino como un empleado más. Porque él sabía que su padre trataba a sus empleados mejor de lo que lo trataban a él allá.
Y el padre, en lugar de contratarlo como un empleado, lo recibe como un hijo. Y eso le molesta al hermano mayor, le causa mucho problema. Dice, ¿cómo es posible que yo, estando aquí, que he trabajado para ti toda la vida, nunca me has dado nada? Y el padre le dice, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Así que hay una herencia para nosotros. ¿Cuál es el problema? El problema se llama tiempo. Tiempo. Es decir, el tiempo adecuado para obtener la herencia. Escuchen bien, el tiempo adecuado para obtener la herencia. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, en la carta de los Gálatas, capítulo 4, les dice lo siguiente. Dice, miren, déjenme leerlo para no estarle adivinando. Gálatas capítulo 4. Dice la palabra de Dios de esta manera. Pero también os digo que entre tanto que el heredero es niño, capítulo 4 de Gálatas, versículo 1. Pero también os digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuál es el tiempo señalado por el Padre? El tiempo en que la persona madura. Fíjense, era erróneo dar la herencia antes de la madurez, porque iba a pasar lo que le pasó al muchacho aquel. Así que había que tener madurez. Dios quiere que nosotros seamos personas maduras. Madura no significa viejas, significa personas entendidas, personas que hayan tenido inteligencia espiritual y sabiduría espiritual, personas que abran sus ojos a una realidad espiritual. Hay una realidad espiritual que nosotros necesitamos descubrir. Y esa realidad espiritual se llama obediencia. Fíjense bien, obediencia. Esa es la realidad espiritual a la que nosotros debemos entrar como primer paso para llegar a la madurez, obedecer. Hay personas que nunca obedecen. En ninguna parte, bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia, nunca obedecen. Son personas a las que nosotros pudiéramos decirles son rebeldes, no obedecen. Pero la palabra del Señor nos llama a que nosotros obedezcamos. Aquí no se menciona la palabra obediencia, debo decirles. Estamos hablando de esto. Pero dice que entre tanto que el heredero es niño, está debajo ¿de quién? De tutores y cuidadores. Ahí dice curador, pero curadores son cuidadores. Dios establece personas para que te vayan cuidando, para que te vayan protegiendo, para que te vayan guiando. Dios establece personas para hacerlas responsables de tu vida. Dios establece personas a las que tú tienes que, aunque seas el heredero, tienes que someterte a ellas. Entre tanto, dice el versículo 9, que el heredero es niño, que nada difiere del esclavo, es igual que un esclavo, aunque Señor de todos, aunque Señor de todos. Mientras está en su etapa de niñez, esa persona necesita de alguien que lo esté cuidando, que lo esté protegiendo. Voy a hablarlo de una manera muy simple en el plano natural. Yo pregunto, especialmente a las mamás o a los padres
que tienen niños pequeños, ¿realmente creen ustedes que sus hijos necesitan de ustedes? ¿Sí? ¿Y los que tienen niños más grandes? También. ¿Y los que tienen niños grandes? También. Siempre los hijos necesitan cuidados. Y cuando los padres no pueden darle ese cuidado personalmente por alguna razón, vamos a llamar así por cuestión de trabajo, entonces tienen que conseguir a alguien que sea responsable, alguien que tenga conocimiento, alguien que tenga la capacidad para dejarle esa responsabilidad, para decirle, mira, yo no tengo que ir a trabajar, pero aquí te dejo a mi niño, te dejo a mi niña, cuídamelo y tú sabes que te lo va a cuidar perfectamente como si tú fueras. ¿Verdad que sí? Bueno, ese niño, aunque es el hijo de papá y el hijo de mamá, es el señor de la casa, es el futuro señor de la casa, ese niño necesita aprender obediencia. ¿Te parece o no te parece? Si el niño no aprende obediencia allí, nunca va a ser obediente en ninguna parte. Así que entonces, desde que está bajo tutores y curadores, o cuidadores, como lo quieran llamar, ese niño tiene que aprender a obedecer. A obedecer. Pero no está obedeciendo, este es el punto para donde tenemos nosotros que llegar, el punto espiritual. No está obedeciendo a una figura humana, está obedeciendo a una figura espiritual, a un orden espiritual, a un principio espiritual. Ahora vamos a salirnos de los niños y vamos a entrar con los adultos. Le voy a poner este ejemplo. Estaba platicando en la oficina con un pastor de hace ya años y me dice, ¿qué crees que me dijo uno de los miembros de la iglesia? Y le dije, pues no sé qué te dijo. Dijo, pastor, así me dijo, pastor, usted no me puede regañar este día. Y dijo, ¿y por qué no te puedo regañar? Porque no trae corbata y por lo tanto no tiene autoridad para regañarme. Algunas personas ponen la autoridad en una figura, en una cosa, y no la ponen en la figura espiritual. Nosotros necesitamos salirnos de lo natural para entrar a un mundo espiritual. Necesitamos adentrarnos allí y entender que la iglesia es algo necesario, esto es algo necesario. Tú lo necesitas, yo lo necesito, todos lo necesitamos. Entonces, aquí en este caso, la figura pastoral es la figura de un tutor o curador, o un padre adoptivo, como lo quieran llamar, que nosotros necesitamos. ¿Por qué lo necesitamos? Porque nuestra propia naturaleza nos lleva a veces a hacer cosas que no debemos. Porque tenemos un enemigo allá afuera, el devorador que anda suelto, que anda intentando devorarnos. Porque tenemos muchas cosas que pueden dañarnos o lastimarnos, porque tenemos situaciones en las que nosotros necesitamos el consejo, la guianza, la dirección, porque necesitamos que haya una palabra de autoridad sobre nuestra cabeza, porque necesitamos que haya una palabra de alguien que tenga autoridad para liberar las bendiciones de Dios para nuestra vida. Hace un rato lo decía y con eso voy a concluir. Les decía que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento iban por el desierto. Y en el desierto de repente se molestaban, se enojaban, los ánimos se calentaban y la gente empezaba a enojarse y empezaban a decir, tenemos hambre, mira nada más nos trajiste, le decían a Moisés, nos trajiste para morir en el desierto de hambre. Allá en Egipto teníamos pescados,
y teníamos puerros y cebollas y ajos y hacíamos unos guisados y hacíamos caldo de pescado y pescado al mojo de ajo y pescado zarandeado y de todo lo que ustedes se imaginen. Y no era cierto. No era cierto. Ellos no tenían todas esas comodidades. Ellos eran esclavos y vivían con todas las limitaciones que ustedes se pueden imaginar como esclavos. Pero estaban enardecidos, estaban enojados, estaban calientes, estaban molestos, y cuando uno está molesto pierde el piso, se enoja y dice cosas que no debe decir. Y yo creo que ellos también en ese enojo también le reclamaban a Dios y le decían a Dios: ¿para eso nos sacaste de Egipto? Y sabe una cosa, Dios no respondía a las necesidades o a las oraciones de ellos. Dios respondía a las necesidades o a la oración que presentaba la persona que Él había puesto a ellos como padre o como cuidador. Siempre fue de esa manera. Siempre fue de esa manera. Le doy un ejemplo y concluyo. Ana, la esposa de Elcana, la mujer que no podía tener hijos, que era estéril y que era ofendida, era humillada por la otra esposa de Elcana que sí tenía hijos, venía, cuando venían a Silo para orar, venía y se iba al templo y derramaba su alma al Señor y le lloraba y le decía que quería tener un hijo y no lo tenía. Y un día, en el tiempo de que venían a adorar a ese lugar llamado Silo, el sacerdote Elí estaba ahí presente y la ve a la mujer que está llorando y movía los labios y no se le oía nada, pero el sacerdote la estaba viendo y estaba pensando que la mujer andaba ebria, que se le habían pasado las cucharadas, como luego dice, que andaba sumamente ebria. Y entonces llega un momento que él se desespera y le dice: mujer, digiere tu vino, digiere tu borrachera, ya basta de estar haciendo tonterías. Y la mujer entonces le dice a él: no estoy ebria, lo que tengo es dolor de alma, tengo quebranto, tengo dolor, me duele el corazón porque no puedo tener hijos y le he pedido a Dios que me conceda tener un hijo y que si Él me lo concede yo se lo voy a entregar a Él para que le sirva toda la vida. Y entonces el sacerdote se da cuenta de que ha cometido un error. Pero es el hombre de la autoridad, es el curador, es la persona que Dios puso para que cuidara. Le dice entonces él a aquella mujer: el Señor te conceda lo que le has pedido. ¿Para qué sirven los curadores? ¿Para qué sirven los cuidadores? ¿Para qué sirven los padres espirituales? ¿Para qué sirven las personas que Dios ha puesto en autoridad sobre tu cabeza? ¿Sabes para qué? Para que tú seas bendecido. Para que tú seas una persona bendecida. Nada más para eso. Para acercarte a tu herencia, la herencia que Dios tiene para ti. El padre de Ana dice que terminó el tiempo de la adoración, regresan a su casa, a los poquitos días ella tiene una relación íntima con su marido y Dios se acuerda que hay un hombre que liberó una palabra y ella abre la matriz de ella queda embarazada y entonces queda un hijo al que nosotros conocemos ahora por Samuel, que escribió 2 libros que están en la Biblia, primer libro y segundo libro de Samuel, y que nos cuenta toda la historia, desde los jueces hasta los reyes, especialmente la historia de David, el rey de Israel. Todo por una palabra
de un hombre que fue el vínculo entre el ser humano y la herencia que Dios tiene para el ser humano. Así que la palabra del Señor dice que somos herederos de Dios. Y yo quiero decirte que Dios tiene una herencia para ti. Dios tiene bendición para tu vida. Dios tiene algo para ti. En medio de las situaciones que podamos enfrentar, en medio de la escasez de dinero, en medio del calor, en medio de las cosas que pasan, en medio de enfermedad, de dolor, de problemas que a veces vienen a nuestra vida y que a veces pareciera que son insuperables. Yo quiero decirte que tú tengas toda la confianza del mundo en Dios, porque Él tiene una herencia para ti. Y que no solamente tengas la confianza en Dios, pero que entonces busques cómo a través del medio que Dios ha establecido, porque ese es Dios, a través del medio que Dios ha establecido, llegar a esa herencia que Dios tiene para ti. Y el medio que Dios ha establecido se llama padres espirituales. Padres espirituales. No puede haber una sola persona que esté fuera de esto. Todos nosotros necesitamos un padre espiritual. Y a veces ese padre sí es nuestro padre de origen. Otras veces tenemos que adoptarlo. No importa lo que tengas que hacer. Si tienes que adoptarlo, adóptalo. Dile, ¿me aceptas como tu hijo? Él tiene que adoptarte como hijo y tú tienes que adoptarle como padre. De hecho, en algunas iglesias se acostumbra que al pastor y a la pastora, es una costumbre que han tenido de muchos años, no quiero decirte que tengas que hacerlo, pero estoy hablando de la relación, de la situación. Al pastor y a la pastora les llaman papi y madre. En algunas iglesias americanas esto es algo muy normal, muy común. Pero se debe a esta situación, se debe no a una situación impositiva, sino a entrar en un nivel espiritual diferente, más alto, donde las personas, tú realmente dices, sabes una cosa, el único que me puede ayudar aquí en esta tierra es esta persona, porque Dios la puso allí para eso. Porque Dios la puso allí para eso. Entonces yo quiero decirte, con eso concluyo, de que hay una herencia para ti. ¿Cómo es? No lo sé. Todavía no lo sé. No sé si es una herencia para todos igual o es una herencia individual. Porque hay una herencia, la hay, porque la palabra del Señor dice que somos herederos de Dios. Herederos de Dios. Así que entonces nos toca a nosotros, a ti y a mí, buscar cuál es la herencia que Dios tiene para ti. Amén. Que Dios los bendiga. Y